No sabes cuál es tu lugar, ¿verdad? No tienes dónde esconderte, gallina estúpida con 2 hijos, dijo su esposo con una sonrisa burlona, y un año después, al brindar en un restaurante, se quedó paralizado. Verónica miró fijamente a Max con asombro. ¡Qué encuentro! No verse durante más de un año y encontrarse bajo estas circunstancias. No podía creerlo. A decir verdad, Max aún no había notado a su exesposa. Estaba entre sus amigos, bien vestido, un poco engreído, con una expresión de evidente autosuficiencia en su rostro. Verónica no había notado antes cuán ridículo y desagradable lucía Max. Solía pensar que era muy inteligente y seguro de sí mismo. El respeto propio es una buena cualidad, pero en efecto parecía que esta persona solo tenía respeto por sí mismo. Ángel, captando la mirada de Verónica, la miró con interrogación. «Parece que es...» «Sí, es él», asintió ella con una leve sonrisa. «¿Deberíamos irnos?» «¿Por qué? Me gusta estar aquí, todo está bien». Verónica se sorprendió sinceramente. «Bueno, como quieras». Ángel le dio una palmadita alentadora en el hombro a Verónica. Su toque siempre la calmaba y relajaba, como en esta ocasión. Qué suerte habían tenido de encontrarse. De lo contrario, Verónica habría permanecido firmemente convencida de que todos los hombres eran como su exesposo. En ese momento, Max estaba contando algo sinceramente a las personas que estaban sentadas a su lado, con una mirada de sabiduría en su rostro. Recordó. A Verónica le pareció como un pavo engreído de orgullo. Verónica conocía a algunas de las personas sentadas en la mesa. Había 2 de los mejores amigos de Max con sus esposas. A Verónica nunca le gustó especialmente la compañía de estas personas. Ni siquiera sabía de qué hablar con ellos. No tenían intereses comunes ni puntos de conexión. Las parejas de los amigos de Max le parecían poco sinceras, antipáticas, falsas y de mentalidad estrecha. Así que Verónica se sentía como una extraña en su compañía y esperaba que la aburrida y tediosa noche con los amigos de su esposo terminara pronto. En casa normalmente soportaba las acusaciones de su esposo de ser antisocial. «Sentada ahí como si fueras mentalmente retrasada, ni siquiera puedes decir una palabra. Me da vergüenza tener una esposa tan salvaje». Verónica incluso se sentía culpable y se disculpaba. En ese momento había pensado que Max tenía razón. Era una mala esposa y tal vez era estúpida, ni siquiera podía hablar con la gente. Verónica simplemente no había tenido experiencia con otros hombres antes. Probablemente por eso no se dio cuenta de inmediato qué tipo de persona era su esposo. Max la había conquistado con su confianza en sí mismo, creando una imagen de una persona exitosa e inteligente, detrás de la cual su esposa sería como un muro de piedra. Así fue como la muy joven Verónica perdió la cabeza y con el tiempo le daba lástima y miedo romper esta relación. Verónica creció sin un padre. Ella y su madre vivían en un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. El barrio no era prestigioso ni próspero, pero justo fuera de la ventana había un maravilloso campo abierto, vasto y cubierto de hierba alta cruzado por caminos anchos. Más allá del campo estaba una carretera de circunvalación donde pasaban veloces camiones y camionetas. A veces Verónica se sentaba en el amplio alféizar de la ventana y contemplaba, observando los autos, los peatones que ocasionalmente cruzaban apresurados el campo, los niños volando cometas y los fantásticos amaneceres y atardeceres que veía desde la ventana de su apartamento de una habitación con su madre eran impresionantes. Más tarde, Verónica intentó captar esas escenas en dibujos, pero nada le salía bien. Parecía que el talento artístico no era su destino. La infancia de Verónica no podía describirse como económicamente cómoda. Su madre trabajaba como maestra de escuela primaria poniendo su corazón y alma en su trabajo. Sin embargo, los maestros ganaban muy poco en ese entonces e incluso esos magros salarios a menudo se retrasaban. La madre de Verónica a menudo tenía que pedir prestado dinero a los vecinos hasta que llegara su sueldo. Había días en los que la pequeña familia sobrevivía solo con arroz y pan, pero aún así la madre de Verónica lograba hacer algo interesante. Crearía un plato similar a un pastel con fideos de sémola y un par de huevos y hornearía panes planos, sabrosos y deliciosos con harina. Verónica sabía que el dinero era escaso, así que nunca pedía regalos caros, pero de vez en cuando su madre la llevaba al mercado al otro lado de la ciudad, donde elegían algunas ropas nuevas. Estas eran prendas baratas pero bonitas.
La madre de Verónica tenía un excelente gusto. Siempre compraba cosas que le quedaban increíblemente bien a su hija. Además, Verónica tenía muchos amigos y compañeros de juegos en su patio. Con cuántas ganas esperaba este grupo las vacaciones, especialmente las de verano. Significaba juegos desde la mañana hasta la noche en el campo abierto, visitas a las casas de los demás y aventuras interminables. A veces Verónica y los otros niños de su vecindario iban al cine o al parque de diversiones local. Es cierto, no tan a menudo como les gustaría, porque los niños provenían de familias como la de Verónica más o menos. El dinero no era abundante para nadie en ese entonces, pero eso no le impedía disfrutar de su infancia. La madre de Verónica incluso lograba organizar fiestas de cumpleaños con su modesto salario. Pondría la mesa, hornearía el pastel ella misma, haría sus increíbles albóndigas con puré de papas y cortaría frutas. Era maravilloso. Verónica a menudo recordaba su infancia con calidez y nostalgia, un tiempo soleado, feliz y despreocupado. Verónica no recordaba haberse sentido molesta por no tener un padre en su vida. En primer lugar, no estaba sola en eso entre sus compañeros. La madre de su mejor amiga Sara también era madre soltera, y el vecino Paulo estaba creciendo sin un padre también, y muchos otros. En segundo lugar, su madre le había contado que su padre era alcohólico, por lo que se habían divorciado cuando Verónica ni siquiera tenía 3 años. Y Verónica sabía lo que era un borracho. El ejemplo de sus vecinos de arriba siempre estaba ante sus ojos. El tío Mateo se emborrachaba y creaba escenas desagradables para su familia. Gritos, insultos, el sonido de muebles cayendo, los llantos de los más pequeños que tenían que vivir todo eso. No, gracias. Verónica no necesitaba ese tipo de felicidad. Su padre, después del divorcio, parecía estar cerca al principio. Pasaba tiempo con su hija, incluso pagaba una pensión alimenticia minúscula. Pero luego comenzó una nueva familia y se mudó a algún pueblo remoto, olvidándose de su hija mayor. Desde entonces no había señales de él. Los pagos de la pensión alimenticia se detuvieron naturalmente. Sus nuevos hijos también necesitaban dinero. La madre de Verónica ni siquiera se quejaba de esto durante los momentos más difíciles. «No hay problema con que seamos pobres, al menos podemos vivir en paz. Y eso vale mucho, créeme», era lo que ella decía. Y su hija le creía sin cuestionarlo. Además, Verónica no se consideraba a sí misma viviendo en la pobreza. Todo estaba bien para ella. Sí, no tenía un padre, pero tenía a la madre más maravillosa, amable, sensible y comprensiva. Su madre nunca la regañaba por sus errores. No, en su lugar la mujer se sentaría con Verónica y tendría largas conversaciones con ella. Después de esas charlas, el corazón de Verónica siempre se sentía más ligero y su mente más clara. A través de estas conversaciones entendía mucho y trataba de comportarse mejor la próxima vez. Verónica apreciaba el enfoque de su madre. Podía ver claramente cómo otros vecinos adultos criaban a sus hijos. La madre de Sara a veces gritaba tan fuerte que las ventanas temblaban y a veces golpeaban a Paulo y él evitaba ir a casa anticipando el castigo. No, Verónica y su madre tenían una relación diferente. Su madre la apoyaba en todo y nunca la regañaba. Por ejemplo, por sus calificaciones. Verónica se destacaba en la escuela. Era una buena estudiante debido a su innata inteligencia y responsabilidad. Nunca soñó con obtener calificaciones sobresalientes. Las asignaturas escolares no le resultaban tan fáciles, pero su madre no era ambiciosa como para presionar a su hija a exigir un certificado escolar impecable como algunos otros padres lo hacían. Verónica creció y se desarrolló en un entorno psicológicamente cómodo. Sin embargo, en 5º grado quedó claro que la modesta y discreta chica Verónica también tenía su propio talento. Mostró aptitud para los idiomas extranjeros. En 5º grado comenzó a aprender francés y rápidamente quedó claro que Verónica absorbía fácilmente el material, memorizaba palabras sin esfuerzo y construía frases complejas sin errores. Tenía un instinto para el idioma y comprendía sus fundamentos con facilidad. Incluso comenzó a estudiar francés por su cuenta utilizando materiales de autoaprendizaje y también se destacó en ello. La madre estaba orgullosa de los logros de su hija y la apoyaba. El dinero era escaso, pero su madre aún encontraba los medios para cursos de idiomas extranjeros en el Centro de Desarrollo Juvenil. Verónica simplemente se enamoró del lugar, disfrutando de todo en esta maravillosa institución educativa.
la atmósfera, la amabilidad de los instructores y los otros estudiantes que eran igual de entusiastas que ella. Verónica progresó rápidamente. Para 9º grado ya sabía exactamente a dónde aplicaría después de la escuela: el Departamento de Idiomas Extranjeros de la universidad local. La joven no podía ver otro camino para sí misma. Su madre la apoyó en esta decisión. «Al menos muestra algo de simpatía», se quejó la tía Lola, la madre de Sara y vecina suya. «Te está arrastrando durante toda tu vida. Ve a la universidad, aprende un oficio como la costura o la cocina. Tendrás una profesión en tus manos, comenzarás a ganar dinero en 3 años. Es más fácil para tu madre que seguir arrastrándote otros 2 años en la escuela, luego 5 años más en la universidad. 7 años completos para ser una carga para tu madre. Es enloquecedor». «Lola, ¿qué estás diciendo?», exclamó la madre de Verónica al escuchar la conversación levantando las manos. «Este es su futuro. Ella es una traductora natural. 7 años no son nada, pasarán desapercibidos». «Bueno, es tu asunto». Sara, la hija de la tía Lola y la mejor amiga de Verónica, se inscribió en una escuela técnica para convertirse en pastelera. Y de hecho, después de 3 años ya estaba ganando un buen dinero en una panadería. Verónica todavía era una estudiante de primer año en ese momento. Sara comenzó a vestirse con más estilo, a salir a clubes con sus nuevos amigos, a ponerse maquillaje brillante. Al principio invitaba a Verónica, pero ¿qué podía hacer Verónica en comparación de una amiga madura e independiente? En primer lugar, no tenía dinero para todas esas salidas. En segundo lugar, los estudios universitarios le ocupaban mucho tiempo, así que resultó que los caminos de las amigas de la infancia se separaron. Pero Verónica no se desesperó. Tenía una vida propia brillante y satisfactoria. Le encantaba todo sobre la universidad. Se llenó de alegría cuando se enteró de que había sido aceptada con una beca y cuán feliz estaba su madre. «Siempre creí en ti», dijo su madre en aquella memorable noche en que se anunciaron los resultados del examen de ingreso. Estaba tan feliz que incluso puso la mesa para ella y su hija. «Nunca dudé de que tendrías éxito, pero por supuesto todavía estaba nerviosa. Pero ahora veo que mi preocupación fue en vano. Adelante, mi querida, estudia duro, da lo mejor de ti. Ahora tu futuro está en tus manos. Todo saldrá bien, eres brillante». Y Verónica hizo todo lo posible. Estudió con entusiasmo. Verónica nunca fue una estudiante de calificaciones sobresalientes en la escuela, pero de repente se convirtió en la mejor estudiante de su clase en la universidad. Incluso recibió una beca aumentada, lo cual fue muy bienvenido. Por supuesto, todavía era una suma modesta, pero al menos cubría los gastos de transporte a la universidad durante el mes. La lingüística fue enseñada a Verónica por el profesor y decano de la facultad, el señor Pascual. Ya era bastante mayor, delgado, con una elegante mecha de cabello gris, siempre impecablemente vestido. Nada de jeans o camisetas como los profesores más jóvenes, solo camisas blancas impecables, pantalones plisados, chalecos y chaquetas. Había un encanto particular en eso. El señor Pascual estaba profundamente apasionado por su materia, algo que era notable y cautivador. En sus clases los estudiantes permanecían tranquilos como ratones, aferrándose a cada palabra del profesor. El tiempo volaba en sus clases y naturalmente sus estudiantes se destacaban. Para sus exámenes no era necesaria una preparación intensa. De alguna manera el material parecía encajar perfectamente en las mentes de los estudiantes, así como por arte de magia. Fue bajo la orientación del señor Pascual que Verónica finalmente escribió su tesis final. Él era su instructor favorito, por lo que estaba encantada cuando él aceptó ser su asesor. El profesor mismo claramente tenía un cálido afecto por la talentosa estudiante. «Tienes un don especial, tienes una gran sensibilidad para los idiomas», le dijo el señor Pascual a Verónica más de una vez. «Un futuro brillante espera por ti, querida». Como sucedió durante el proceso de trabajo en su tesis, el profesor y la estudiante se acercaron. Las conversaciones se trasladaron sin problemas a temas personales. Eso era inevitable. A través de estas charlas, Verónica se enteró de que el señor Pascual tenía una esposa y un amado perro llamado Naida, pero no habían sido bendecidos con hijos. En cambio, había criado prácticamente a su sobrino, el hijo de su hermana.
El padre del niño había fallecido trágicamente joven, por lo que el tío intervino para ocupar el papel de un padre. Fue el señor Pascual quien ayudó a Verónica con su primer trabajo. La recomendó a unos conocidos suyos en una agencia de viajes. Estaba inmensamente agradecida por este gesto. Comprendía lo difícil que era encontrar trabajo para alguien sin experiencia o conexiones, y eso resultó tan maravillosamente. «Mis conocidos seguramente me agradecerán múltiples veces por ti», respondió el señor Pascual con una cálida sonrisa a la gratitud de Verónica. Y así comenzó una vida completamente diferente para Verónica. En primer lugar, ahora tenía dinero en sus manos, su propio dinero, no el de su beca. Cuando recibió su primer salario, Verónica se sorprendió por la suma inesperada. Era casi 3 veces el salario mensual de su madre. Inmediatamente compró todo tipo de delicias para la mesa. Decidió organizar una noche festiva. También eligió un hermoso vestido para su madre en la tienda. Sabía que su madre había deseado un vestido así durante mucho tiempo. Su madre incluso derramó lágrimas de alegría por su hija y, por supuesto, el regalo de Verónica la conmovió profundamente. «Ha llegado el momento en que finalmente puedo decir que todo no fue en vano». Ese fue el tipo de brindis que hizo su madre esa noche. «No tenía dudas, pero aún así nunca pensé que tu destino se alinearía tan favorablemente desde el principio. Ahora, por cierto, finalmente puedes empezar a pensar en tu vida personal». Vida personal. Verónica, de alguna manera inconsciente, pasaba por alto este aspecto. Era bastante atractiva y era consciente de ello. Su cabello de color trigo caía justo más allá de sus hombros. Sus grandes ojos avellana tenían un atractivo cautivador. Sus cejas oscuras se arqueaban con gracia. Tenía una figura esbelta, piernas largas y una estatura alta. Verónica a menudo capturaba las miradas interesadas de chicos y hombres, pero entendía que era demasiado pronto para ella involucrarse en cualquier relación. Primero necesitaba completar sus estudios y establecerse, y a lo largo de todos estos años no había perdido su vista de estos objetivos y no estaba lista para abandonar sus planes de vida por el bien del romance. Verónica simplemente quería establecerse primero, adquirir una profesión, ser autosuficiente e independiente y luego considerar el resto. El ejemplo de su amiga Sara estaba ante sus ojos. Sara se había casado casi inmediatamente después de terminar la universidad. Quedó embarazada de otro admirador y tuvo que casarse con él. El chico era igual que Sara, ni educado ni exitoso. Era solo un joven muchacho y además del campo. Naturalmente, la pareja se mudó al apartamento de la madre de Sara. Con más discusiones y peleas, la paz y espacio disminuyeron. Y luego Sara dio a luz a 3 hijas seguidas. La llegada de cada nieta fue recibida por la tía Lola, la madre de Sara, no con alegría, sino más bien con molestia. «¿Por qué están reproduciéndose como conejos?», se quejaba a sus vecinos acerca de estos jóvenes obstinados. «6 de nosotros vivimos en un apartamento de 2 habitaciones, apretados unos contra otros. Sara debería haber trabajado, pero está dando a luz cada año y su marido inútil no es mejor. Siempre persiguiéndose a sí mismo. No puede encontrar nada, siempre le va mal». No, Verónica quería algo completamente diferente para ella misma. Imaginaba un futuro diferente, un esposo inteligente y cariñoso que la amara y la cuidara, 2 hijos, un niño y una niña, un apartamento espacioso con buenas reparaciones. Verónica sabía que así sería ahora. Con su buena educación, un trabajo prestigioso y un salario sólido, ya había abierto una cuenta bancaria y ahorraba dinero allí cada mes trabajando hacia su sueño, un hogar independiente. Verónica, que nunca había visto el mar en su vida, logró visitar India, Portugal e Italia en solo un par de años. Trabajar en una agencia de viajes le facilitaba comprar paquetes de vacaciones de última hora a buen precio. Llevó a su madre con ella a estos viajes. Fue una gran alegría darse cuenta de que estaba cumpliendo el sueño de toda la vida de su amada madre. Después de todo, la madre de Verónica, que había vivido hasta una edad venerable, vio el mar por primera vez. Estos recuerdos calentaron el corazón de Verónica. Estaba contenta de haber logrado hacer feliz a su madre, de mostrarle un pedazo del mundo. Pero en cuanto a su vida personal, las cosas no estaban encajando para Verónica.
No tenía habilidades para interactuar con los hombres, le faltaba esa experiencia. En la escuela, Verónica no estaba particularmente interesada en los chicos, aún era bastante joven. Por supuesto, muchas de sus compañeras ya estaban socializando con chicos, pero el interés de Verónica en esa área se encendió más tarde. En la universidad sucedió que apenas había hombres en su clase, era una facultad de chicas, y aunque hubiera alguno, Verónica estaba enfocada en sus estudios y su carrera, no tenía tiempo para el romance. Y entonces Verónica simplemente comenzó a temer a los hombres. Todos le parecían incomprensibles, ruidosos y fuertes. ¿Cómo comunicarse con ellos? ¿Quién sabe? Por supuesto, los hombres de vez en cuando presentaban atención a Verónica, pero ella se asustaba, se ponía nerviosa y hacía todo lo posible para que otro admirador se fuera más rápido de lo posible. Verónica se dio cuenta de que esta situación no era normal. Incluso había considerado ver a un psicólogo para trabajar estos traumas que obstaculizaban su vida personal. Pero luego él entró en su vida, Max. Guapo, bien arreglado, con ropa elegante y costosa, alto, atlético, con modales impecables. Un apasionado al gimnasio, pero no excesivamente musculoso, con un paso ligero y seguro y una sonrisa encantadora. Visitaba su agencia de viajes varias veces por trabajo y siempre saludaba a Verónica con particular calidez. Ella captó sus miradas y de inmediato se sintió avergonzada, regañándose a sí misma por su timidez, pero no podía evitarlo. Un día se encontraron no en el trabajo, sino en la calle. Hasta el día de hoy, Verónica no sabía si fue una coincidencia o si Max orquestó este encuentro aparentemente inesperado. Pero ya no importaba. Verónica salió de una librería y chocó con Max en la puerta. Él sonrió sosteniendo la puerta abierta para ella y la saludó cálidamente. Verónica respondió torpemente a su saludo, sintiendo el martilleo en sus oídos y escalofríos recorriendo su espalda. Ese era el efecto que Max tenía en ella. Se encontraron y no fue nada especial, simplemente sucede. Verónica continuó su camino, pero Max la alcanzó un par de minutos después. Al principio simplemente caminó a su lado en silencio. Verónica no sabía cómo reaccionar y él parecía disfrutar ligeramente su confusión. «Eres tan cálida cuando te pones nerviosa», finalmente dijo el chico. «Y en general eres muy, muy hermosa y natural. No he conocido a nadie como tú antes». «Gracias», murmuró Verónica. El cumplido le hizo dar vueltas a la cabeza. Sí, había notado que Max la miraba de una manera un tanto especial, pero nunca pensó que él confesaría su interés por ella de una manera tan directa. ¿Y qué pasó después? Bueno, Max tomó la iniciativa en sus propias manos. Verónica ni siquiera notó cuándo dejó de ponerse nerviosa. Simplemente caminaron por la ciudad con Max, charlando sobre cualquier tema bajo el sol como viejos amigos. Era un conversador maravilloso. Parecía que Max podía hablar de cualquier tema. Se enteró de que él era el jefe de un departamento de la planta de gas. Habían estado cooperando con su agencia de viajes durante mucho tiempo, comprando paquetes de vacaciones en gran cantidad como recompensa para sus empleados excepcionales por su trabajo diligente. Por eso Max visitaba periódicamente al jefe de Verónica. Max vivía solo en su propio apartamento y lo más importante, no estaba en una relación en ese momento, pero estaba buscándola activamente. Desde niño soñaba con conocer a una chica modesta, dulce y hermosa. Max confesó a Verónica. «Desde niño tenía un ideal, Cenicienta del dibujo animado de Disney. Pensé que ya no existían chicas así, pero luego te conocí a ti y me parece que eres exactamente así». Verónica se derretía con sus cumplidos y agradables comparaciones. Solo más tarde se dio cuenta de que Cenicienta no era el personaje más feliz ni más autosuficiente. Vivía, trabajaba, aguantaba, trabajaba mucho y no expresaba ninguna queja. Sí, en efecto, ese era el tipo de esposa que Max necesitaba. Ni siquiera lo ocultaba. Verónica era simplemente demasiado ingenua e inexperta para entenderlo todo de inmediato. La joven pareja empezó a salir. Max parecía ser la pared confiable con la que Verónica siempre había soñado. Él sabía exactamente a dónde debían ir. Al cine o a un restaurante. Organizaba por completo sus actividades de ocio. Le daba regalos a Verónica. La rodeaba con cuidado y atención.
A Verónica le gustaba eso entonces. Finalmente no tenía que decir nada. Es tan agradable sentir que alguien más está cuidando de ti todo el tiempo. Y Max asumió felizmente la responsabilidad de Verónica. Cada noche la recogía en la oficina después del trabajo, cenaban en algún restaurante y luego paseaban por la ciudad durante mucho tiempo. A veces iban a cine, a veces a jugar a los bolos. De vez en cuando la pareja se reunía con los amigos de Max. Verónica sonreía a estas personas, pero lamentablemente no lograba encontrar puntos en común con sus parejas. Como resultado, estas reuniones conjuntas hacían que Verónica se sintiera incómoda, aunque intentaba no demostrarlo a Max. Quería que él experimentara solo emociones positivas a su alrededor. Verónica a menudo se adaptaba a él. No siempre le gustaban las películas que él elegía, pero mostraba entusiasmo. En los cafés pedía exactamente lo que su compañero recomendaba. Y así sucedía con todo. Después de todo, Max le había dicho numerosas veces que ella era la chica de sus sueños. La llamaba fuera de este mundo, única, incomparable, y Verónica simplemente no quería decepcionarlo. Y entonces, después de aproximadamente un año de encuentros y citas consistentes, Max le propuso matrimonio a Verónica. Fue bastante inesperado, pero siguió todas las reglas del género. En un restaurante, bajo música romántica, de rodillas y presentándole una caja de terciopelo rojo con un anillo, Verónica se cubrió la cara con las manos y rió. Se sentía feliz y protegida. Su sueño se hizo realidad. Ahora tendría una familia fuerte y unida y un esposo amable y próspero. Ya tenía su trabajo amado y un buen salario. Todo era como ella había imaginado antes. ¿Realmente le estaba sucediendo todo esto a ella? Por supuesto, Verónica respondió afirmativamente, ya que no podía ser de otra manera. Luego vino la presentación a los padres de Max. Verónica estaba un poco nerviosa sobre cómo la percibirían. Después de todo, eran personas bastante acomodadas, mientras que ella venía de una familia pobre e incompleta. Pero todo salió bien. La madre y el padre de Max aprobaron completamente y compartieron la elección de su hijo. Parecía que realmente les gustaba Verónica. «Max nos habló tanto de ti», sonrió la futura suegra. «Ahora vemos que tenía razón en sus evaluaciones. Eres verdaderamente maravillosa». Sin embargo, Verónica notó que su madre inmediatamente tuvo sospechas sobre Max. Lo entendió por sus miradas y expresiones. «Es tu asunto, por supuesto», compartió su opinión cuando Max se fue. «Pero parece un poco, no sé cómo decirlo, seguro de sí mismo tal vez. ¿No está ejerciendo demasiada presión sobre ti?» «Oh, vamos, mamá». Verónica abrazó fuertemente a su madre. «Él es la persona más maravillosa del mundo». «Ok, que así sea». En ese momento, Verónica pensó que su madre estaba un poco celosa. Bueno, por supuesto, habían vivido juntas como un dúo durante tantos años y de repente la vida separada de su hija estaba comenzando. Después de la boda, Verónica se mudó al apartamento de Max, un amplio, elegante y amoblado apartamento en el centro de la ciudad, un lugar maravilloso. Verónica intentaba complacer a su esposo manteniendo su pequeño nido familiar en completo orden. Max nunca parecía hacer comentarios a su joven esposa, pero cuando notaba desorden involuntariamente hacía una mueca. Y Verónica trataba de evitar que tales situaciones ocurrieran. Max era ordenado él mismo y esperaba lo mismo de los demás. Los recién casados decidieron no esperar mucho tiempo antes de tener hijos. Fue el deseo de Max. Realmente quería un hijo, un heredero, como él decía. Por alguna razón, Verónica tenía miedo de que no lograran tener un hijo de inmediato. En el trabajo había escuchado historias de colegas sobre lo difícil que es en estos días dar a luz a un bebé sano y fuerte. Muchos pasan años de tratamiento antes de quedar embarazadas. Y Verónica realmente no quería decepcionar a su esposo. Le encantaba cuando todo iba según lo planeado, y cualquier desviación del rumbo irritaba a esta persona organizada en todos los sentidos. Pero Verónica se preocupaba en vano. Apenas un par de meses después de la boda, anunció con alegría a su esposo que estaba esperando un hijo. Max sonrió tan felizmente que calentó el alma de su esposa. Pensó en cómo su hijo tendría al padre más atento y cariñoso, a diferencia de su propia situación.
El embarazo fue difícil. Desde el principio Verónica sufrió de fuertes náuseas matutinas. A veces ni siquiera podía levantarse de la cama para ir a trabajar. Para su sorpresa notó que eso irritaba a Max. Él hizo todo lo posible cuidando de su esposa, corriendo por medicamentos contra las náuseas por la noche, acompañándola personalmente en todas las ecografías y exámenes e incluso cocinando ocasionalmente. Pero demasiado a menudo Max recordaba a las mujeres fuertes del pasado que daban a luz en los campos sin problemas y, lo que es peor, traía ejemplos de las esposas de sus amigos que ni siquiera notaban sus embarazos. Era doloroso, pero Verónica se quedaba callada. No quería discutir con su esposo. Durante uno de los controles de rutina se reveló la razón de la mala condición de Verónica. Resultó que no estaba llevando a uno, sino a 2 bebés gemelos, más precisamente gemelos fraternos. Esto explicaba su debilidad, náuseas y otras molestias. Al escuchar esta noticia, Verónica casi se cae de la camilla de examen donde estaba acostada mientras el técnico de ultrasonido pasaba el sensor sobre el vientre a un plano. Primero vino la sorpresa, luego la alegría que inundó el corazón de la futura madre como una cálida ola. Max, que estaba presente en este evento, parecía un poco desconcertado. ¿Al menos uno de ellos es niño?, preguntó Max. Vamos, futuro papá, es demasiado pronto para saber de esas cosas. ¿Y qué importa? Lo más importante es que los niños están sanos y se desarrollarán adecuadamente. Max había sido un fanático de tener un hijo, un heredero. A menudo hablaba de llevarlo a pescar, enseñarle a nadar, andar en bicicleta e incluso planeaba inscribir al niño en karate, porque, según él, el carácter de un hombre se endurece a través del deporte. Verónica incluso temía que durante la próxima ecografía les informaran que tendría niñas. Max definitivamente estaría decepcionado entonces y tal vez incluso la culparía a ella. Sí, recientemente Max había empezado a expresar quejas sobre su esposa. Su cocina no estaba a la altura y no limpiaba lo suficientemente a fondo, pero esto sucedía cuando estaba de mal humor. De lo contrario, seguía cuidando a Verónica de la misma manera, llenándola de cumplidos. Y Verónica trataba de no molestarlo innecesariamente, con la desesperada esperanza de que al menos uno de los hijos fuera un niño. No le importaba de ninguna manera, ya amaba incondicionalmente a ambos niños. Pronto se reveló que Verónica estaba llevando lo que se conoce como hermanos reales, un niño y una niña. ¡Qué regalo del destino! Max estaba contento. Después de todo, tenía un heredero. Verónica también se sintió aliviada por esto. Su vientre no solo crecía día a día, sino que casi por horas. Le estaba resultando muy difícil incluso moverse y mucho menos caminar. Desafortunadamente, Max a menudo estaba fuera por trabajo y también hacía frecuentes viajes de negocios. Llamaba a su esposa todos los días preguntando por su salud, lamentando no poder estar allí y asegurándole de inmediato que estaba trabajando duro por ella y sus hijos. Quiero que a nuestra familia no le falte nada. Necesito que mis hijos tengan lo mejor de todo. Como siempre, Verónica estaba de acuerdo con su esposo, reconociendo la validez de sus declaraciones. Pero todavía deseaba que Max pudiera estar a su lado. Necesitaba desesperadamente ayuda. Afortunadamente, su madre no la había abandonado en esta difícil situación. Hacía las compras por ella, la acompañaba al hospital y la apoyaba en todos los sentidos. Y luego nacieron los gemelos, un poco prematuros, como a menudo ocurre con los gemelos. Un niño y una niña, Esteban y Estela. Eran ruidosos, curiosos y activos, y todo empezó a girar. Verónica dedicaba todo su tiempo y atención a sus hijos ahora: envolverlos, mecerlos, alimentarlos, lavar su ropa, salidas y baños. Max ayudaba cuanto podía, pero estaba agotado por el trabajo. Verónica trataba de no cargarlo demasiado con las tareas del hogar. Se encargaba de todo ella misma. Los llantos de los bebés, especialmente sus despertares nocturnos, claramente irritaban a Max. Verónica podía verlo todo sucediendo. Se sentía un poco herida, pero trataba de estar del lado de su esposo. Sí, como joven madre con 2 bebés en brazos, estaba exhausta, pero Max no la tenía más fácil. Tenía la responsabilidad de garantizar el bienestar financiero de la familia. Se merecía descanso y tranquilidad en su propio hogar, y Verónica hacía lo mejor que podía para proporcionarle dicha tranquilidad.
El tiempo pasó, los bebés crecieron. Aunque las cosas estaban volviéndose más fáciles para Verónica, no notó muchos cambios debido a su enfoque en los niños. Max se estaba volviendo más distante. Ahora desaparecía durante días y semanas citando el trabajo, viajes de negocios, cenas importantes y diversas reuniones cruciales. Verónica no profundizaba en los detalles, no tenía la energía para ello. Y su madre, que inicialmente ayudaba tanto a su hija con los nietos, de repente se retiró. Al principio Verónica no lo notó. Los ojos de su madre parecían sin vida. Sus migrañas se volvían más frecuentes y parecía permanentemente cansada. Con sus propios problemas ocupada, Verónica simplemente no prestó atención a todo esto. Manejar a 2 bebés definitivamente no era una tarea pequeña. Pasaron 3 años sin que nadie se diera cuenta. Estela y Esteban crecieron. Verónica decidió que ya era hora de enviar a los niños a la guardería y regresar a su amado trabajo. Sí, la licencia de maternidad fue un tiempo único. Fue maravilloso dedicar todo este tiempo a sus hijos, familia y hogar. El apartamento brillaba de limpieza todos los días y deliciosas comidas esperaban a los miembros del hogar. Pero Verónica realmente quería regresar a la oficina, vestirse con estilo, maquillarse, socializar con colegas y dedicarse a su amado trabajo, la traducción. Además, su propio ingreso tampoco vendría mal. No, Max estaba proporcionando completamente para la familia. Transfería generosamente dinero a la cuenta de Verónica para alimentos y juguetes para los niños sin exigir cuentas de cómo se gastaba. Pero Verónica quería ganar su propio dinero nuevamente, sentirse independiente. La mujer esperaba ansiosamente el final de su licencia de maternidad. Esperaba que cuando regresara al trabajo, Max la miraría de manera diferente, que el destello de interés volvería a sus ojos. Finalmente estaba hecho. Los pequeños estaban instalados en la guardería y Verónica había regresado a la oficina. Al principio disfrutaba de la nueva vida. El trabajo le traía alegría e inspiración y las interacciones sociales la revitalizaban. Pero este maravilloso periodo duró demasiado poco. Los niños empezaron a enfermarse uno tras otro en la guardería. Primero Estela comenzó a toser, luego Esteban de repente tuvo fiebre. La guardería llamaba a Verónica en el trabajo y le pedía que recogiera a los gemelos. Se disculpaba con sus superiores, salía corriendo e iba a buscar a su hijo e hija. A esto seguían por lo menos 2 semanas de licencia por enfermedad durante los cuales alguien cubría el puesto de la joven madre. Verónica se sentía avergonzada frente a sus colegas y jefe, pero no había otra opción. Max no podía dejar su trabajo, seguía siendo el principal sostén económico. Y su madre parecía bastante débil y cansada últimamente. Verónica sabía que su madre a menudo iba al médico cuidando de su propia salud. Cargarla con sus 2 hijos pequeños y constantemente enfermos iba en contra de la conciencia de Verónica, aunque sabía que su madre adoraba a sus nietos. Los suegros tampoco eran una opción. Vivían sus propias vidas interesantes y satisfactorias, apenas mencionando a los gemelos excepto para desearles un feliz cumpleaños. Bueno, tenían todo el derecho. Parecía que pasaría un poco de tiempo y los niños se adaptarían, dejarían de resfriarse y todo se solucionaría. Pero no, las enfermedades interminables no perdonaron a los gemelos. El pediatra simplemente negaba con la cabeza. Bueno, existe el concepto de niños que no asisten a guarderías. No todos los niños son aptos para los establecimientos preescolares y los suyos también son prematuros. Aparentemente sus sistemas inmunológicos aún no han madurado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, doctor?, preguntó la angustiada madre. Una vez más, su joven colega tuvo que cubrirla en el trabajo durante mucho tiempo y la voz de la chica al teléfono sonaba extremadamente cansada hoy. Pero por supuesto no era fácil llevar 2 cargas de trabajo al mismo tiempo. Verónica se sentía culpable ante sus colegas y sus hijos. Bueno, ¿qué se puede hacer?, se encogió de hombros el médico. La única solución es sacar a los niños de la guardería. Las enfermedades frecuentemente no son la mejor estrategia. Ya están enfrentando complicaciones. Durante una reunión familiar, Verónica discutió la situación con su esposo. El médico dice que es recomendable que los niños ya no asistan a la guardería, dijo la mujer con un tono triste mirando a su esposo. Es extraño. En mi época no teníamos ese problema con los niños.
Todo esto es resultado de la hiperprotección de los primeros meses y años de sus vidas. Los envolvías como repollos, no los dejabas endurecerse. «Nacieron prematuros y débiles», recordó Verónica. «No había otra forma de cuidarlos». «Entonces simplemente fuiste demasiado sobreprotectora. Bueno, ¿cómo vas a manejar esa situación?», preguntó Max. «Pensé que podríamos encontrar una niñera». «¿Una niñera? Otra mujer estaría criando a mis hijos y estaría constantemente en nuestra casa». Max frunció el ceño y respondió con desprecio. «No constantemente, solo durante mis horas de trabajo. Ya me puse en contacto con una agencia y...» No permitiré que extraños se acerquen a mis hijos», dijo Max firmemente. «Además, no es particularmente rentable. Tu salario no cubrirá el pago de una niñera profesional calificada y no necesitamos a nadie más. Así que es mejor que te quedes en casa y cuides de los niños. Esa es la solución correcta». Verónica intentó objetar. Trató de transmitirle a su esposo lo importante que era su trabajo para ella. «No se trata solo de ganar dinero, también es un campo para la autorrealización, para interactuar con personas interesantes». Pero Max era inflexible, se oponía categóricamente a la idea de una niñera e insistía en que su esposa debería quedarse en casa. «Recuerda lo bien que fue cuando estabas de licencia de maternidad. Todo estaba limpio, los niños estaban alegres y tranquilos, la casa siempre olía a comida deliciosa. Y ahora, renuncia a tu trabajo, ni siquiera lo pienses, alguien tiene que cuidar a los niños y no es mi trabajo dejar mi puesto». Y Verónica tuvo que aceptar esta decisión. Max la presionó. De hecho, siempre había sido así, incluso en los primeros días de su relación. Verónica se adaptaba constantemente a su opinión. Al principio trató de complacer a su amado y por lo tanto cedió en todo, pero cuando intentó expresar su propia opinión diferente a las de su esposo, se encontró con su poderosa presión. Max no podía tolerar objeciones y exigía obediencia completa de Verónica. Lo que una vez le pareció una pared de piedra resultó simplemente ser una jaula y una trampa sin salida. Fue difícil para Verónica renunciar a su querido trabajo. Sus colegas intentaron persuadirla ofreciéndole diferentes opciones para organizar el cuidado de los niños. Una guardería privada, una niñera, pero ella sabía muy bien que Max no estaría de acuerdo con ningún argumento. Había expresado claramente su opinión y solo esa tenía derecho a existir. Después de trabajar las 2 semanas requeridas, Verónica regresó a casa sintiéndose abatida. Sintió que había tomado la decisión equivocada, y una vez más la rutina con los niños se reanudó. Todo como siempre, lavandería, limpieza, cocina, actividades educativas. Los niños crecieron y era hora de las actividades extracurriculares. Verónica inscribió a los gemelos en patinaje artístico con la esperanza de que se fortalecieran en el hielo, se volvieran más saludables y fuertes y luego ella pudiera regresar al trabajo. Aunque era poco probable que pudiera volver a su antiguo puesto, otro empleado había sido contratado para su rol, así que no había forma de regresar, pero seguramente podría encontrar otra opción. El tiempo pasó, la relación con Max se deterioró por completo. Ya no veía a su esposa como una compañera, una mujer amada. Ella era solo una niñera, una cocinera, una limpiadora, una sirvienta nada más. Max apenas le hablaba a su esposa y cuando le prestaba atención solo era para criticarla por algo. Verónica intentó acercarse a su esposo. Le habló sobre los sentimientos y deseos directamente. Después de todo, psicólogos famosos aconsejaban hablar con franqueza con su pareja. Pero Max parecía completamente desinteresado en el mundo interior y los sentimientos de su esposa. ¿De qué se puede hablar contigo? ¿De sartenes, recetas y logros de los niños? ¿Quién podría encontrar conversaciones interesantes en una mente tan limitada? Se burló cruelmente su esposo. Esas palabras hirieron a Verónica en lo más profundo de su ser. En un momento había sido la mejor estudiante de su clase, luego una especialista buscada y ahora estaba atrapada cuidando a los niños mientras su esposo la consideraba una mente limitada, una niñera. Bueno, en muchos aspectos tenía razón. Verónica sospechaba que Max tenía un amante, se quedaba en el trabajo con demasiada frecuencia y a veces ni siquiera regresaba a la casa durante la noche citando agendas ocupadas. ¿Qué esperabas? Soy el que provee a la familia. Imagínate la responsabilidad sobre mis hombros, no es como limpiar mocos de los niños y hacer paella. Trabajo mucho, por eso me quedo hasta tarde.
respondió Max bruscamente cuando Verónica intentó comunicarle que necesitaba pasar más tiempo en la familia. Los niños necesitaban no solo la atención de su madre, sino también la comunicación con su padre. Pero Max parecía haber perdido todo interés en los gemelos. En un momento se había sentido fantástico de tener un hijo, y ahora cuando el joven Esteban buscaba a su querido papá, Max dejó de prestarle atención por completo a sus propios hijos. Era como si ya no le interesaran, como si se hubiera cansado de ellos. Y luego estaba también la madre. Verónica se preocupaba cada vez más por la salud de su madre. Su madre se veía más delgada, más frágil y había una tristeza constante en sus ojos. La mujer intentaba ocultar su tristeza detrás de su sonrisa. Cuando visitaba a su hija y nietos actuaba como si todo estuviera bien, pero Verónica ya podía verlo. Era imposible no darse cuenta, y su madre iba al hospital con demasiada frecuencia, algo que no había sido el caso antes. Verónica intentó averiguar qué estaba pasando con su madre, pero su madre simplemente la tranquilizaba. «Me estoy haciendo mayor, ¿qué quieres?». Sonreía acariciando el cabello de Verónica como solía hacerlo en la infancia. Al lado de su madre, la madre de los niños se sentía como una pequeña amada y feliz otra vez. «Solo presión arterial y otras dolencias relacionadas con la edad. No prestes atención, todo está bien». Pero nada estaba bien. Una mañana Verónica recibió una llamada de un vecino informándole que su madre había sido llevada al hospital regional en ambulancia durante la noche. El miedo se apoderó del corazón de Verónica como una mano helada. La mujer reunió apresuradamente a los niños ya que no había nadie con quien dejarlos y se apresuró al hospital. Su corazón latía descontroladamente todo el camino. Nunca había experimentado ese miedo por un ser querido antes. Verónica se regañó a sí misma por creer sin cuestionar a su madre. Había sido tan conveniente para ella pensar que su pariente cercano estaba realmente bien. En primer lugar, le daba paz a su mente y en segundo lugar, no tenía que tomar ninguna medida. Verónica ya estaba abrumada con las responsabilidades del cuidado de los niños y ahora su madre había sido llevada al hospital en una ambulancia. Sin embargo, tal vez se podría haber evitado. Verónica dejó a los niños con una joven enfermera que aceptó cuidarlos. Parecía amar genuinamente a los niños. Un rostro amable, una expresión abierta, una dulce sonrisa. En ese momento a Verónica apenas le importaba dejar a los niños con cualquiera. Estaba buscando a su madre. Quería mirar a los ojos a su madre, escuchar su voz querida, pero no funcionó. Verónica encontró al médico que atendía a su madre. Resultó ser un cirujano oncólogo. ¡Qué sorpresa! Parecía que su madre había estado sufriendo de una enfermedad astuta e incurable durante mucho tiempo. El hecho de que no hubiera nada que hacer al respecto quedó claro de inmediato. Durante varios años los médicos habían hecho lo mejor para prolongar su vida desvaneciente. La madre de Verónica estaba tomando medicamentos poderosos, entendiendo completamente que no era un tratamiento sino una postergación. Nunca le habló a su hija al respecto, seguramente no quería preocuparla. Pero no somos dioses. Encogió los hombros el médico. Ayer su madre ingresó en estado crítico. La enfermedad siguió su curso como se esperaba inicialmente. Está en la UCI, no hay posibilidades. El reloj está corriendo. ¿Puedo verla? Las lágrimas corrían por las mejillas de Verónica. Sucedió lo que tanto había temido. Pronto su persona más amada y querida se iría y no había nada que se pudiera hacer al respecto. Pero Verónica de repente comprendió que aún estaba esperando un milagro. Después de todo, cualquier cosa es posible. Cuando te golpea una tragedia tan grande, especialmente de repente, tu conciencia se resiste y busca una salida de la situación. Puedes verla, pero tu madre, ella está en coma. No puede ver, escuchar ni sentir nada. Aún así, Verónica entró en la habitación para ver a su madre. Era insoportable ver a un ser querido en ese estado. Verónica tomó la mano de su madre y gradualmente aceptó lo que estaba sucediendo. Su madre parecía estar dormida. Un rostro tranquilo, párpados bien cerrados. De repente, Verónica pensó en cómo no podía recordar si alguna vez había visto a su madre durmiendo. Su madre generalmente siempre se despertaba antes que su hija y naturalmente se dormía después que Verónica. El médico no se había equivocado. La madre de Verónica falleció el mismo día.
apenas un par de horas después de que la afligida hija dejara el hospital. Verónica recibió una llamada informándole la noticia, una noticia para la que no estaba preparada. Vale la pena rendir homenaje a Max. Apoyó a su esposa durante su momento de desesperación, organizó la despedida él mismo, llevó a los niños con sus padres ya que Verónica no podía cuidar de ellos. La mujer estaba muy agradecida a su esposo por todo esto. Verónica no quería nada, nada le interesaba. Incluso los niños perdieron temporalmente su importancia para ella. Sentía que ahora estaba sola en el mundo. Sí, realmente sola, a pesar de tener hijos y a un esposo. Max, él estaba completamente distante, frío, permanentemente desconectado y crítico. Los niños todavía eran muy pequeños y Verónica estaba sola frente a un mundo frío y cruel. Pero la vida continuó. Verónica tuvo que reponerse gradualmente y volver a sus rutinas habituales. Las tareas domésticas la distraían de sus pensamientos pasados. Los gemelos volvieron a traer alegría. Max se comportaba de la misma manera que antes. Nada cambió. Frío y desdeñoso, buscando detalles triviales para criticar a su esposa y tan distante como un completo desconocido. En este año difícil después del fallecimiento de su madre, Verónica anhelaba apoyo y cuidado. Siempre sentía frío, incluso en clima cálido. Simplemente le faltaba el calor humano que su madre le brindaba, incluso a distancia. Solo ahora Verónica entendía claramente esto, pero su madre se había ido y Verónica estaba realmente sola en el mundo. Esto era aterrador y a veces incluso le daba pánico. En este mismo año que fue tan desafiante para ella, Verónica descubrió que su esposo de hecho tenía una amante. Ya había sospechado de las aventuras extramatrimoniales de su esposo antes, pero Max parecía haber dejado de ocultarlo por completo ahora. Una vez el hombre dejó su teléfono móvil en la mesa de café y su amante acababa de enviarle un mensaje. Por supuesto, Verónica nunca había husmeado en el teléfono de su esposo, pero una foto muy intrigante iluminó la pantalla. Una hermosa rubia en lencería roja brillante. Verónica echó un vistazo al mensaje. Alguien llamado Celia gritaba en letras mayúsculas: «Te extraño increíblemente, Max, y espero ansiosamente la continuación de la aventura de ayer». Verónica se detuvo y consideró. Precisamente ayer su esposo supuestamente había pasado la noche en la oficina trabajando hasta tarde en un informe. Como resultó, el hombre no había estado trabajando en documentos, sino que había estado involucrado en una aventura. Verónica revisó los mensajes de su esposo con la hermosa de piernas largas. No quedaron dudas, Celia y su esposo eran amantes y su relación había estado ocurriendo durante bastante tiempo. Verónica volvió a poner el teléfono donde estaba. ¿Le dolió en ese momento? Tal vez no. Max se había vuelto distante hace mucho tiempo. Además, Verónica entendía que él tenía a alguien más. Es cierto, ella creía que eran diferentes chicas, encuentros casuales, pero resultó que Celia y su esposo tenían una relación seria y de larga data. Así que Verónica apenas se molestó, solo sintió una sensación de repulsión en su corazón y la tenue esperanza de que su relación con Max pudiera mejorar completamente algún día se evaporó. No soportaría estar cerca de una persona así, ni siquiera por el bien de los niños. ¿Qué debería hacer? ¿Qué acción tomar? Verónica se dio cuenta de que estaba en una posición vulnerable. Tenía que cuidar a 2 niños de 6 años y no tenía fuente de ingresos. Pero pensaría en cómo reconstruir su vida más adelante. Y ahora necesitaba tener una conversación honesta con su esposo. Había demasiado engaño en su relación. Tal vez después de una charla abierta su corazón se sentiría un poco más ligero. Max salió del baño, se acomodó en el sofá frente al televisor y tomó su teléfono. Como de costumbre, no notó a Verónica que estaba sentada justo allí a su lado. Se sumergió en la lectura de sus mensajes. Verónica observaba atentamente su rostro. ¿Qué emociones parpadearían en él? Pero no había emociones. Con una expresión tranquila leyó el mensaje de su joven amante. «Saluda a Celia de mi parte». Verónica no pudo contenerse. Quería ver alguna reacción de su esposo. Max levantó los ojos sorprendido hacia ella. «Entonces, tú lo sabes, ¿eh?» Esto lo dijo con un tono normal, completamente calmado.
como si tener una amante para el jefe de la familia fuera algo común. Lo sé. Por cierto, es linda. Verónica asintió. Revisando mi teléfono, ¿eh? Max logró comportarse de manera que hizo que Verónica se sintiera culpable. Bueno, sí, siempre supe que eras tonta como un hámster, pero al menos pensé que eras honesta. Verónica soltó un profundo suspiro. Después de todo lo que había hecho, Max se atrevía a acusarla de deshonestidad. ¿Qué seguridad en sí mismo tenía este hombre? Bueno, sí, tengo una novia. Y es realmente hermosa. Cuida de sí misma y a diferencia de ti, me hace muy feliz y estoy sorprendido. Tú no tienes más que ollas y problemas de los niños en la cabeza. No puedo vivir así, eso es todo. Max no intentó negar. Sinceramente le dijo a Verónica que ella era una persona poco interesante y de mente estrecha, sofocante para estar cerca. Fue particularmente doloroso. Esta fue nuestra decisión mutua, que yo me convertiría en ama de casa y cuidaría de los niños. Verónica casi lloró. Pero te has convertido en una gallina, en una simple regañona. Has engordado, te has vuelto más tonta. Estar contigo es imposible. Verónica miró a Max y se dio cuenta de que para él todo lo que estaba sucediendo era algo normal. Tenía una chica hermosa para aventuras románticas, para pasar un buen rato. Y en casa una esposa esperaba aunque estuviera engordando y se hubiera vuelto más tonta, aunque proporcionaba comodidad y obediencia. ¡Qué belleza!, ¿verdad? Solo entonces Verónica entendió de repente que ese papel no le quedaba en absoluto. Yo no puedo quedarme contigo. Las palabras se deslizaron en sus labios antes de que pudiera pensarlas, pero de inmediato Verónica entendió que era cierto. ¿Y entonces? Max miró a su esposa con curiosidad. Parecía que estaba realmente interesado en escuchar su opinión por primera vez en muchos años. Me voy de ti, con los niños, por supuesto. Nos estamos divorciando. Verónica afirmó con calma. La decisión se formó rápidamente en su cabeza. Normalmente no era conocida por tal audacia. La decisión se formó rápidamente en su cabeza. Normalmente no era conocida por tal audacia y aquí estaba de la nada. Verónica entendió que no podía quedarse con Max. Simplemente no podía. De lo contrario, pronto perdería completamente su identidad y eso no podía permitirse. Max se rió en respuesta a su declaración. Era evidente que realmente le parecía gracioso. ¿Qué tonterías estás diciendo, tonta? ¿A dónde vas a ir?, dijo Max, logrando reprimir una ráfaga de risa desagradable. Al apartamento de mi madre. No te preocupes, tendremos un lugar para vivir, respondió la mujer con confianza. ¿De verdad crees que estás diciendo algo coherente? Desde esas condiciones con 2 niños en un apartamento de una habitación. Es mucho mejor que vivir en mentiras y en la indiferencia, suspiró Verónica. En este momento estaba considerando todos los problemas a los que tendría que enfrentarse. La falta de dinero, espacio reducido, la adaptación de los gemelos a las nuevas condiciones y un montón de otras cosas. Pero al mismo tiempo, la mujer entendía, la decisión que había tomado era la única correcta. No podía quedarse al lado de Max. ¿De verdad estás planeando dejarme y llevarte los niños? Max se rió abiertamente. Su desprecio y falta de creencia en las capacidades de su esposa, todo eso hería a Verónica, la hacía dudar. Tú no has ganado ni un centavo en los últimos años. ¿Tú piensas que el dinero aparece en una tarjeta con el movimiento de una varita mágica? Tú no tienes ni idea de las cosas, de las facturas, de los servicios. ¿Cuándo fue la última vez que pagaste un alquiler o llamaste a un fontanero, por ejemplo, o a un técnico de gas? Tú solo conoces la cocina y a los niños. Cada palabra de Max era como un latigazo para Verónica. Sí, su esposo intentaba deliberadamente herirla, pero en muchos sentidos tenía razón. Eso era lo más aterrador. Verónica realmente no había trabajado durante mucho tiempo y tampoco había tocado ninguna factura. Max pagaba por todo y él resolvía los problemas relacionados con las reparaciones, los pagos de servicios, los préstamos, las hipotecas. Verónica de alguna manera se había desvanecido de la vida. Su error fue que se había centrado demasiado en los niños, olvidándose de sí misma. Esos esfuerzos habían dado resultados. Los gemelos dejaron de enfermarse. Ambos escribían y contaban excepcionalmente bien para su edad.
Ambos se destacaban en los deportes, pero ahora Verónica no podía brindarles lo más importante: protección, una vida en familia completa y armoniosa, la atención y el cuidado de un padre que no podía ser reemplazados por nada. Esto le causaba mucho dolor, pero ¿a dónde podía ir ahora? Quedarse con Max después de esta conversación sería aún peor para todos. Max no parecía dispuesto a dejar ir a su esposa. Incluso se tensó un poco cuando escuchó que ella tenía la intención de regresar al apartamento de su madre. No digas tonterías. ¿Dónde planeas ir y también te vas a llevar a los niños contigo? Eres una ama de casa hasta la médula. No eres capaz de nada excepto de gastar mi dinero. Lo único en lo que eres buena es para criar a los niños y cocinar, así que concéntrate en tu trabajo. Verónica se estremeció dolorosamente ante estas palabras. En parte, Max tenía razón. No tenía razón. Simplemente, como la persona más autoritaria y fuerte, la estaba aplastando de nuevo, tratando de hacerla sentir insignificante. Era bastante hábil en eso. Verónica resistió, recordó sus logros universitarios, victorias en ferias científicas escolares y muchas otras competiciones. Su expediente académico excelente, las palabras del señor Pascual de que nunca había tenido una estudiante tan talentosa y la opinión de su madre. En momentos cruciales, palabras de su madre surgían desde lo más profundo de su memoria, afirmando que Verónica era una persona muy fuerte y decidida. Su madre estaba segura de que su hija podría lograr cualquier cosa que se propusiera. «Me voy, Max», dijo Verónica finalmente. «Mañana tan pronto como los niños se despierten me iré». ¡Qué tonta eres!, exclamó Max agarrándose la cabeza. No puedes pensar en absoluto qué demonios estás haciendo, ni siquiera te das cuenta de qué tipo de vida espera por ti los niños. Verónica vio a Max, tenía miedo de que ella se fuera y entendió perfectamente por qué. Él era una persona exitosa, con una reputación impecable. Max quería convertirse en diputado local, ya estaba dando pasos en esa dirección, y a una persona así le hacía falta un pasado hermoso. ¿Qué podría ser más adecuado que una esposa perfecta y 2 hijos maravillosos? Y de repente hay divorcios, amantes. Todo esto, por supuesto, jugaría en contra de Max, por lo que estaba preocupado. Era agradable sentir cierto poder sobre este hombre en este momento. Incluso Verónica sonrió ante sus pensamientos, lo que irritó a su cónyuge. ¿De qué estás sonriendo, idiota?, preguntó Max. Max ya no se cohibía en sus expresiones. Verónica era una tonta, una ama de casa estúpida, una gallina tonta, y ahora esto. La mujer no podía entender por qué había tolerado esto durante tanto tiempo, por qué se había permitido ser tratada de esta manera. De Max debería haber huido sin mirar atrás hace mucho tiempo, incluso si no tuviera un amante. No significas nada sin mí. ¿Estás pensando en irte? Bueno, vete entonces, buena aventura. Tropezarás y volverás arrastrándote. Continuó insultando el hombre. Verónica negó con la cabeza. Había mucho más que quería decirle a Max en ese momento, pero tenía miedo. Miedo de que si abría la boca se derrumbaría justo frente a él. Y Verónica realmente no quería eso. No quería mostrar debilidad ante este hombre. Él no esperaría sus lágrimas. Haré todo lo posible para que la pensión alimenticia sea mínima, continuó su cónyuge. Recibirás centavos, no estás acostumbrada a trabajar, ustedes 3 morirán de hambre, volverás arrastrándote ante mí de rodillas pidiéndome perdón. Recuerda mis palabras, no significas nada, eres cero sin mí, eres un espacio vacío. Verónica permaneció en silencio, miró a Max y no podía entender cómo alguna vez pudo haber amado tanto a este hombre. Cruel, malicioso, egoísta, considerándose el rey de este mundo, sin valorar a nadie más. ¿Por qué Max trataba a todos de esta manera? O casi a todos. Verónica había sido testigo de esto muchas veces. Sus colegas eran tontos, sus amigos eran tontos y perdedores. Solo Max era la persona perfecta. Max tomó el silencio de su esposa como una indicación. Siguió pintando escenas cada vez más oscuras de Verónica viviendo sola con los niños y no se contuvo en sus expresiones. Se volvió más agitado, más decidido a mostrarle que ella no era nada sin él. Parecía que Max realmente creía lo que decía. Verónica sentía que cada palabra de su esposo le drenaba la fuerza.
Max estaba succionando la energía, haciéndola sentir insignificante. Solo un poco más y ella creería que era impotente ante su esposo influyente y exitoso. Podría decir que era mejor aguantar, pero vivir sin necesidades. ¡Cállate!, dijo Verónica de repente, sorprendida por lo calmada y firme que sonaba su propia voz. Max se quedó perplejo. ¿Qué? No entiendo. Dije que te calles. Debería haber huido de ti hace muchos años. He sabido durante mucho tiempo cómo te sientes acerca de mí. Te trato exactamente como mereces. ¿No estás contenta? Ve a buscar a un tonto que te trate de manera diferente. Eso es todo. Esta conversación me molesta. Tomaste una decisión, empaca tus cosas y vete. Y cuando vuelvas arrastrándote de rodillas pidiendo perdón, entonces veremos cómo cantas. Max se dio la vuelta y salió del apartamento cerrando la puerta con fuerza, y como advertencia final mencionó que regresaría al día siguiente alrededor del mediodía y sería mejor no encontrar a Verónica en casa. Probablemente Max se fue a ver a Celia, porque el ambiente en casa se había vuelto tan cargado de tensión que podrían haber volado chispas en el aire. Verónica entendió que su esposo le había dado tiempo para recoger sus cosas. Podía pasar la noche en el apartamento que había considerado su hogar durante tantos años y luego empacar sus pertenencias y mudarse a su propio y pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Pero la mujer no podía quedarse en este lugar por más tiempo. Todo aquí le recordaba a Max su traición y su comportamiento vergonzoso. Verónica sintió que cuando se fuera de aquí se sentiría mucho más ligera. La mujer tenía razón. De hecho, sintió una sensación de calma en el apartamento de su madre. Aquí Verónica había sido feliz. Aquí había sido verdaderamente amada y aceptada. Las habitaciones del apartamento de su infancia parecían estar impregnadas de una energía especial. Los niños también sentían algo. Se comportaban con calma y lucían relajados. Me gusta mucho aquí, sonrió Esteban mirando a su nuevo hogar. Y a mí también, añadió Estela. Aunque es pequeño y muy acogedor y cálido. Acogedor y cálido. No podía decirse mejor. Verónica sentía lo mismo. Y así comenzó una vida completamente nueva para la pequeña familia. Verónica logró conseguir dinero para el periodo inicial. Llevó sus joyas a una casa de empeño, las mismas joyas que Max le había regalado alguna vez. Aretes de oro, cadenas grandes, pulseras que tintineaban. A Verónica no le gustaban especialmente estos pesados y costosos adornos, pero Max insistía. Su esposa debía lucir respetable, especialmente cuando iba a algún lugar con él. Sin dudarlo, Verónica se deshizo de las joyas de oro. Estaban asociadas con recuerdos absolutamente infelices. Las joyas fueron aceptadas a un precio mucho más bajo que el de compra, como suele ser en el caso de estas casas de empeño. Verónica contó el montón de billetes no tan grueso y suspiró tristemente. Había esperado más. Bueno, al menos estos adornos servirían para algo. Al día siguiente de mudarse, Verónica presentó la solicitud de divorcio y pensión alimenticia. Max ni siquiera intentó disuadirla. Verónica suspiró aliviada. Se había preparado para una lucha. Max necesitaba una reputación impecable. No necesitaba un divorcio, pero tampoco se opuso. Aparentemente ya tenía un nuevo plan en desarrollo. El tribunal otorgó una pensión alimenticia como un porcentaje de los ingresos del padre. Cuando Verónica recibió el primer pago, sonrió. Era una miseria. Max cumplió su amenaza. Prometió pagar una pensión alimenticia mínima y eso fue exactamente lo que hizo. Con sus conexiones le resultaba fácil ocultar sus ingresos oficiales. Bueno, Verónica no podía decir que estuviera muy sorprendida. Había estado buscando trabajo durante un tiempo. Se dio cuenta de que probablemente no podría seguir siendo solo ama de casa y cuidar de los niños como antes. Está bien, los mellizos casi son niños de escuela. Verónica los acostumbró rápidamente, en solo 2 semanas a la independencia. Ahora Estela y Esteban podían calentar su comida, lavar sus platos y ordenar el apartamento. Ya no necesitaban la supervisión constante de su madre. Al mismo tiempo, Verónica preparó a los mellizos para el jardín de infantes, los llevó a los médicos, reunió los documentos necesarios. Menos de 1 año hasta la escuela. Bueno, no era gran cosa. Verónica consideraba algunos meses en el jardín de infantes importantes, ya que necesitaba trabajar. Es cierto, encontrar trabajo fue una lucha. Verónica había estado en una casa por demasiado tiempo y antes de su licencia de maternidad no había trabajado mucho, así que a principios de los 30 carecía de la experiencia que los empleadores valoraban.
Verónica visitó las puertas de todas las organizaciones en la ciudad que requerían traductores. Envió su currículum por todas partes, pero recibió rechazos de todas partes. Lo único para lo que las habilidades de Verónica eran útiles era para traducir para estudiantes. Sin embargo, este ingreso era demasiado pequeño e impredecible. A veces había un flujo de pedidos y a veces estaba completamente tranquilo. Al final, Verónica se rindió dándose cuenta de que difícilmente encontraría un trabajo en su campo. Comenzó a explorar varios anuncios y las cosas inmediatamente se volvieron más animadas. El primer trabajo de Verónica en su nueva vida fue en las afueras de la ciudad. Era un gran mercado de agricultores donde probó suerte vendiendo verduras. El trabajo parecía ser tan directo como podía ser. Pesar las verduras para los clientes, indicar el precio, recolectar el dinero. Pero también había obstáculos aquí. El dueño a menudo regañaba a Verónica porque las verduras se evaporaban demasiado rápido. Ella se defendía demostrando que todo estaba bajo su control, estableciendo cadenas claras, la cantidad de verduras al comienzo del día, ventas, ingresos. Verónica siempre equilibraba todo. «Esto es comercio, ¿lo entiendes?», regañó el enojado propietario del puesto de verduras a Verónica. «Supesas un poco aquí, no agregas suficiente allá, colocas algunas cebollas podridas a una persona, pusiste algunos tomates magullados a otra. El cliente no se dará cuenta, pero es algo para nosotros». «Pero no es justo». Verónica intentó discutir, pero ¿qué caso tenía? El dueño solo se enojó más ante tales declaraciones. «Justo o injusto, estás razonando aquí. Esto es comercio, ¿lo entiendes? Mira, deja de enfadarme. Eres tan ingenua. ¿Por qué te metiste en el comercio?» En resumen, Verónica tuvo que renunciar y una vez más quedó desempleada. Le faltaba dinero catastróficamente. Por suerte, los niños ahora asistían pacíficamente a la guardería, sin los resfriados y dolores de garganta intermitentes. A ambos mellizos les gustaba su nueva guardería. Por cierto, asistían a la misma institución preescolar a la que su madre había asistido alguna vez. Verónica comenzó a buscar trabajo de nuevo. No quería volver a ser una vendedora. Se dio cuenta de que eso no era para ella. Le faltaba la destreza y la astucia que necesitaban los dueños de esos puestos. Sin embargo, Verónica fue contratada como conserje para la cooperativa de vivienda y ahora todas las mañanas y tardes tenía que limpiar varias entradas. Era un trabajo muy duro y agotador físicamente. Solo ahora Verónica se daba cuenta de cómo algunas personas no estaban acostumbradas a mantener las casas limpias a su alrededor. Encontraba todo tipo de cosas en las escaleras, pero la pobre mujer no tenía otra opción. La pensión alimenticia que Max pagaba por los niños no era suficiente para sobrevivir. Estaba, por supuesto, la opción de regresar con su esposo, pero Verónica no lo consideraría. Y no porque temiera a las burlas de su esposo. No, era simplemente que ahora sin Max, Verónica se sentía libre. Se cansaba y Verónica y los niños tenían que ahorrar hasta el último centavo, pero Verónica ya no tenía que rendir cuentas a nadie ni tratar desesperadamente de complacer a un hombre adulto. Nadie la ofendía ni la humillaba ni la hacía sentir insignificante e incapaz. Verónica era su propia jefa. El cambio de entorno también benefició a los niños. Se volvieron más maduros, serios e independientes. Ahora los mellizos intentaban cuidar de su madre. Le preparaban té, mezclaban copos con leche, acomodaban la almohada. Era muy conmovedor. Esteban y Estela veían lo difícil que lo tenía su madre. Les daba lástima, intentaban apoyarla. Cuidar de los niños era lo que le daba a Verónica las fuerzas para seguir adelante. Agua fría, entradas sucias, la espalda dolorida al final del día. Era duro para ella, pero no veía ninguna otra forma. Verónica continuó buscando trabajo en su campo, pero nadie respondía a su currículum. Era muy poca su experiencia. Mucho tiempo sin trabajar. Luego hubo un cambio de liderazgo en la cooperativa de vivienda. La escoba nueva barre bien, así que el jefe despidió a todos los conserjes diciendo que era más barato y mejor usar los servicios de empresas externas de limpieza, y Verónica se quedó nuevamente sin trabajo. Estaba desesperada. Se acercaba septiembre. Los mellizos necesitaban prepararse para la escuela. Max parecía haberse olvidado por completo de ella y de los niños. Enviaba una miseria como pensión alimenticia y pensaba que todo estaba bien. Y pedirle ayuda después de todo lo que había dicho era algo que Verónica simplemente no podía hacer.
aunque entendía que él era tanto padre de los mellizos como ella madre, y tenía responsabilidades en la crianza de los niños que había evitado habilidosamente últimamente. La ayuda vino de una fuente inesperada. Sara, la amiga de la infancia, sabiendo de la difícil situación de Verónica, sugirió su candidatura a un conocido. Esta persona tenía una especie de tienda local pequeña. Se vendían productos químicos para el hogar y comestibles, un poco de todo. A Verónica le daba miedo volver a las ventas, recordando su experiencia pasada, pero no había tiempo para contemplaciones en absoluto. Resultó ser mucho más sencillo que en el mercado de verduras. No había necesidad de pesar ni calcular nada. Después del trabajo físicamente exigente de conserje, el trabajo de las ventas le pareció el cielo a Verónica y el salario también era decente. Verónica se rejuveneció nuevamente. Ahora prepararía a su hijo y su hija para la escuela. Sí, fue duro para Verónica. El trabajo, economizar en todo, lidiar con los niños. Verónica se negaba en muchos aspectos y aún así nunca lamentó dejar a su esposo. Lo único que a veces lamentaba era el tiempo perdido. Después de todo, el comienzo de Verónica fue tan maravilloso. Trabajó en una importante empresa turística, ganaba buen dinero, era valorada y estaba lista para ascender, pero tuvo que renunciar al trabajo por el bien de los niños y el esposo. ¿Y a dónde llevó todo esto? ¿Valía la pena estudiar durante 5 años en la universidad para trabajar en una pequeña tienda? Una noche un hombre mayor y alto entró en la tienda. El timbre sonó. Verónica, perdida en pensamientos importantes, se sobresaltó involuntariamente y dirigió su mirada al visitante. Un rostro familiar, esa mirada, esa forma de caminar. Verónica se congeló. Recordó de repente a su profesor universitario, el profesor Isidro Pascual. Fue él quien una vez predijo un futuro brillante para la estudiante talentosa. Si solo el señor Pascual no la reconociera, por alguna razón a Verónica le daba vergüenza encontrarse con este hombre. Verónica no veía nada vergonzoso en la profesión de vendedora. Es solo que el señor Pascual, él creía en ella, se alegraba de sus éxitos. El profesor le dio a una de las estudiantes más prometedoras muchos consejos importantes y sabios. Invirtió un pedazo de su alma en ella esperando que algún día la estudiante superara al maestro. El señor Pascual la ayudó a conseguir su primer trabajo y ella, Verónica, gestionó tan mal sus habilidades. El señor Pascual escaneó cuidadosamente los estantes con los ojos. Claramente buscaba algo. En buena lógica, Verónica debería haberle preguntado cómo podía ayudar, pero la mujer, escondida en la sombra del refrigerador, permaneció en silencio. Probablemente no la reconocería ahora. Verónica había ganado peso, madurado, no se veía igual que hace 10 años. En aquel entonces Verónica era solo una chica ingenua, de ojos grandes, curiosa, ¿y qué le había hecho la vida ahora? Finalmente, el señor Pascual encontró lo que necesitaba. Tomó una botella de aceite de oliva del estante y se dirigió a la caja. Verónica se puso tensa, su corazón latía tanto que parecía que el ruido podía escucharse incluso afuera de la calle. El profesor se acercó a la cajera y le entregó su compra. Saludó con educación e incluso sonrió. El señor Pascual aún no la reconoció, al menos hasta ahora. Hablaba amigablemente con todos, era su manera agradable de comunicarse. «Buen día», murmuró Verónica. Entonces el profesor miró atentamente su rostro. Verónica observaba su reacción. El señor Pascual estaba claramente tratando de recordar de dónde conocía a esta vendedora. ¿Verónica?, finalmente dijo el hombre mayor. Vacilante, aún con dudas, pero no podía negarlo, Verónica asintió en silencio. «¿Pero qué haces aquí?», exclamó el profesor. «¿Cómo llegaste a esto, trabajando como vendedora con todos tus talentos?». Verónica ni siquiera notó cómo le contó todo al señor Pascual. Tal vez él tenía prisa por ir a algún lugar, pero no lo demostró. El profesor absorbió atentamente cada palabra de su antigua estudiante sin interrumpirla. Y para su sorpresa, Verónica se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo queriendo compartir su historia con alguien. La mujer habló sobre la compleja relación con su esposo, su traición, el divorcio, la supervivencia con sus 2 niños pequeños y extrañamente su alma se sintió más ligera. Verónica sintió el apoyo silencioso y la simpatía del señor Pascual. Esto la alentó, le dio fuerzas. «Bueno, la vida no te ha tratado con delicadeza, por supuesto».
resumió el señor Pascual cuando Verónica se quedó en silencio. Pero no debería ser así. Personas como tú deberían trabajar en su profesión, así debería ser. Ya no contratan basándose en la profesión. Verónica se encogió de hombros. Tengo poca experiencia, una larga pausa en mi carrera, así que a veces hago traducciones para estudiantes por una pequeña tarifa cuando tengo tiempo. Por el placer y para no perder mis habilidades. Así es como resultó el destino, parece. ¿El destino? El destino probablemente organizó nuestro encuentro hoy. Terminé en esta área completamente por accidente. Me bajé en la parada equivocada, decidí caminar a casa y me detuve aquí, y aquí estás tú. Sí, es interesante cómo resultó. Verónica sonrió. Ya no le avergonzaba el profesor. Claramente entendía su desesperada situación e incluso compadecía a su antigua estudiante. Por el contrario, ahora Verónica estaba contenta con este encuentro. Estaba hablando con el inteligente y conocedor señor Pascual nuevamente. Él la escuchó pacientemente y la animó, y con su presencia el señor Pascual le recordó a Verónica los tiempos felices cuando era una estudiante talentosa y prometedora con un futuro brillante por delante. De repente, Verónica recordó que era inteligente, talentosa, capaz y trabajadora. Pero Max y luego las circunstancias de la vida asociadas con el divorcio le hicieron olvidar eso. Verónica se sentía como nada, se culpaba a sí misma por todo lo imaginable. Pero ella no era así, era completamente diferente. El profesor se lo recordó. Entonces, en resumen, simplemente no puedo ignorar esta situación. Mi sobrino es el fundador de la empresa Antey. Se dedican a comprar y vender bienes raíces en el extranjero, dijo el señor Pascual con confianza y energía. Claro, conozco esa empresa. Sonrió Verónica. Nunca pensé que el dueño fuera su sobrino, pensé que era alguien del extranjero. No, mi sobrino la organizó. El señor Pascual sonrió ligeramente con orgullo. Incluso le ayudé un poco en algunos momentos, pero él es bastante capaz por sí mismo, siempre lo ha sido. ¿Te gustaría trabajar para ellos? ¿Está bromeando? Inundé su departamento de recursos humanos con mi currículum. No hubo respuesta, incluso llamé para averiguar qué estaba pasando. La respuesta telefónica fue estándar: falta de experiencia, un largo vacío en tu carrera y el trabajo en sí requiere altas calificaciones. Convertirse en empleada de Antey es mi sueño, un sueño inalcanzable. ¿Inalcanzable, dices?, objetó el señor Pascual con energía. Por supuesto, tu currículum no se ve muy bien, pero los empleados de recursos humanos no te conocen como persona, como una traductora increíblemente talentosa, como un ser humano viviente. Ángel me agradecerá más tarde por tener una empleada así. El señor Pascual le pidió a Verónica su número de teléfono. Con una voz temblorosa de emoción, ella dictó los dígitos. Aún no podía creerlo, su mente no podía asimilar el hecho de que su vida podría cambiar tan drásticamente. Poco sabía Verónica que las cosas se volverían aún más increíbles y asombrosas de lo que podría haber imaginado. El señor Pascual cumplió su promesa. Al día siguiente, Verónica recibió una llamada de Antey. La invitaron a una entrevista. Verónica estaba nerviosa como si estuviera enfrentando el examen más importante de su vida. Tenía miedo de no mostrarse bajo la mejor luz, miedo de decepcionar al señor Pascual que abogó por ella. Pero la entrevista fue bien. Verónica manejó sin esfuerzo las tareas que le dio el entrevistador de aspecto serio. Por la reacción del entrevistador, la mujer pudo darse cuenta de que estaba satisfecho e incluso algo sorprendido. «Estaremos en contacto contigo pronto», sonrió cálidamente el entrevistador a la solicitante. Y Verónica dejó Antey con la plena convicción de que así sería. No una excusa común como la frase habitual «nos pondremos en contacto si es necesario», sino una promesa de contactar a la candidata al trabajo en el tiempo más corto. Tan pronto como vio la oficina de Antey, Verónica entendió que era su lugar. Le gustaba todo al respecto: el ambiente, la atmósfera de trabajo e incluso los futuros colegas que parecían entusiastas e inspirados. Un trabajo soñado. Llamaron de vuelta a Verónica. Le dijeron qué documentos traer y cuándo venir a la oficina para comenzar a trabajar. La felicidad de la mujer no tenía límites.
Y si el señor Pascual no la hubiera reconocido o ni siquiera hubiera entrado a esa pequeña tienda de patio trasero que se cruzó en su camino puramente por casualidad, no quería pensar en eso ahora. Verónica disfrutaba de su trabajo y también le agradaban sus colegas. Ahora llegaba a la oficina con un elegante traje, se sentaba en su escritorio, encendía el ordenador y se sumergía en su elemento. Traducir documentos y anuncios completos a su lengua materna, comunicarse con clientes extranjeros y a veces contestar llamadas. Al principio sus colegas miraban con cautela a la recién llegada. Solo los mejores de los mejores llegaban a Antey. Aquí trabajaban verdaderos profesionales en su campo. Y aquí llegó una mujer sin experiencia, de la calle. Como admitió uno de los veteranos, la gente temía que les hubieran entregado a una persona privilegiada por la que todos tendrían que trabajar. Ya había sucedido un par de veces antes, pero Verónica rápidamente demostró que ella estaba aquí para trabajar. Incluso logró ayudar a los que estaban a su alrededor, ganándose la aprobación y aceptación universales. Su primer salario dejó a Verónica en un estado de shock. Entendía, por supuesto, que los empleados de Antey ganaban buen dinero, pero ni siquiera esperaba un salario tan alto. Incluso le daba vueltas la cabeza de alegría. Verónica decidió de inmediato que celebraría adecuadamente con sus hijos esa noche. Los tiempos difíciles definitivamente habían terminado. Y luego llegó la fiesta corporativa de Año Nuevo, donde Verónica finalmente vio a su jefe, Ángel, el sobrino del señor Pascual, a quien el anciano profesor había criado como a su propio hijo. En ese momento, Verónica llevaba solo un par de meses trabajando en Antey. Durante ese tiempo, Ángel había estado en un largo viaje de negocios y había regresado justo antes de Año Nuevo. No se parecía en nada al señor Pascual en apariencia. El profesor era alto y delgado, rubio y de ojos azules. Ángel, por otro lado, no era muy alto, pero tenía anchos hombros, ojos oscuros y piel bronceada. Se parecía a un italiano con la misma actitud alegre, enérgica y sociable. Verónica seguía pensando en cómo acercarse a Ángel, cómo agradecerle por la oportunidad de trabajo. El propio Ángel notó a la nueva empleada y se acercó para presentarse, y luego terminaron charlando toda la noche. Resultó que compartían muchas opiniones, les gustaban las mismas películas, escuchaban la misma música e incluso tenían sueños similares. Era asombroso, esta fue la primera conversación de Verónica con Ángel, pero tenía la sensación de que lo había conocido toda su vida. Y él sentía lo mismo, se lo admitió a Verónica. Todo lo que estaba sucediendo dejaba la cabeza de Verónica dando vueltas. Por alguna razón confiaba en Ángel con todo su corazón. No se había sentido hermosa, deseada o atractiva durante mucho tiempo y de repente esta persona tan confiable, fuerte e influyente la miraba como si su felicidad dependiera de ella. Verónica no había pensado que algo serio surgiría de su repentina simpatía. Después de todo, ¿por qué un hombre como él estaría interesado en una mujer divorciada con 2 hijos? Podría encontrar a una belleza completamente libre, más joven, hermosa, sin un pasado. Seguramente había muchas a su alrededor, pero desde su encuentro Ángel no parecía haber notado a nadie más. Comenzaron a salir juntos. Por supuesto, Ángel fue el iniciador de esta relación. Verónica estaba feliz, le gustaba su confianza y persistencia. Rápidamente estableció una buena relación con los gemelos. Ellos estaban realmente encantados de conocer a Ángel y él se esforzaba por sorprenderlos más a menudo. A veces los llevaba a parques de diversiones, a veces a lugares de entretenimiento increíbles. A diferencia de Max, Ángel siempre se preocupaba sinceramente por la opinión de su pareja. Verónica se sentía realmente feliz. El señor Pascual se alegró de su unión, diciendo que ahora podría estar completamente tranquilo acerca de su sobrino. Y para Estela y Esteban, el anciano profesor se convirtió en un abuelo, amable, atento y sabio. Recientemente Ángel le propuso matrimonio a Verónica. No sería preciso decir que esto fue una completa sorpresa para ella. Verónica y Ángel habían venido a celebrar un evento en un restaurante hoy. En el camino dejaron a Estela y Esteban en casa del señor Pascual. Siempre estaba atento a tener la oportunidad de pasar tiempo con los niños. Y en el restaurante estaba Max. Ahí estaba él, pomposo, en un elegante y caro traje, charlando con un vaso en la mano.
Junto a él una joven belleza rubia, la misma Celia de la foto del teléfono. Probablemente ahora vivían juntos en su apartamento. Pero la chica no parecía nada feliz. Una mirada sin vida, movimientos tímidos con una mirada hacia su compañero. Qué irónico, la Celia de la foto parecía tan audaz, tan valiente. ¿Había logrado Max reprimir incluso a este pájaro vibrante? ¡Qué hombre tan peligroso era! Verónica no podía apartar los ojos de su ex esposo, y finalmente él sintió su mirada y se volvió hacia ella. Desconcertado, en sus ojos entrecerrados hubo un destello momentáneo de desconcierto. No esperaba ver a su ex esposa en un lugar tan elegante. Los cónyuges no habían estado en comunicación, pero tal vez a través de algunos conocidos mutuos, Max sabía sobre la difícil situación de Verónica. Quizás todavía esperaba que ella se acercara a él suplicando ayuda. Bueno, ahora entiende que eso no sucederá. Ángel entendió la situación. Ofreció varias veces a Verónica irse, pero para su sorpresa ella se sentía tranquila. Incluso le gustaba que Max la viera así, hermosa, exitosa, con un compañero amoroso a su lado. Sin embargo, Max aprovechó el momento para acercarse a su exesposa. Verónica se dirigió al baño para retocar su maquillaje. Tal vez Max se dio cuenta de esto y la siguió. Vaya, hola, esposa. El hombre sonrió con malicia, alcanzándola en el pasillo. Hola. Verónica sonrió encantadoramente. Este hombre ya no tenía ningún poder sobre ella, absolutamente ninguno. Veo que te has instalado cómodamente. Max continuó con voz dulce. Qué desagradable, depredador e insincero era. No esperaba tal audacia de ti. Parecías una persona tímida y modesta, pero te has acomodado bastante bien. Has encontrado a un rico tonto. Buen trabajo. Claramente, Max estaba tratando de lastimar a Verónica. Intentaba menospreciarla nuevamente, mostrar que su exesposa no era nada sin él. Verónica respondió a este patético intento de Max con una sonrisa. Él no sabía, ni siquiera podía imaginar que ella era totalmente diferente ahora, que este tipo de trucos ya no funcionaría con ella. No encontré a un chico rico, me encontré a mí misma. ¿Sientes la diferencia, marido inútil? Max parpadeó sorprendido, incapaz de encontrar una respuesta, y Verónica continuó su camino con calma. Con calma, con calma, con calma, con calma, con calma, con calma.